A mí siempre me gustó esto, desde pequeñín ya me sentaba en una banqueta y con la escoba hacía yo de palanca de cambios y conducía yo a mi manera. Pero fue en 1984, el 6 de enero, el Día de Reyes, hice una prueba con un 4 ejes de Avilés a La Fleguera bajando Co y ahí empezó mi andadura. Y desde entonces, pues bueno, anduve con varios y luego ya fue en el 90 cuando decidí pegar el salto a tener mi propio camión. Pues va a hacer 28 años que llevo trabajando aquí en Metalasa y entonces yo siempre salgo con el acero. Y para acá siempre vengo con colchones de picolín y también traigo los snaps de la marca Jumper. Y eso es mi recorrido que hago yo de Asturias-Zaragoza, Zaragoza-Asturias. Yo, por ejemplo, soy feliz en el camión. Lo que más me gustaba era la hora de la comida, la hora de la cena, las tertulias y el compañerismo que había antiguamente, cuando yo empecé en esto. Era una cosa muy bonita. A mí la pandemia me ha afectado muchísimo, debido a que Metalasa tenía que cortar para empresas que eran esenciales, nosotros también éramos esenciales y teníamos que salir con el producto y entonces luego volvíamos pues con lo que había, que era alimentación y mucho papel higiénico que estaba de moda. Ser autónomo tiene su atractivo, aunque yo he pasado pues muchas dificultades porque pasé por muchas crisis, ahora esta pandemia, pero bueno, son muchas guerras las que tienes que combatir, pero bueno, es gratificante saber que trabajas para ti, es el esfuerzo recompensado. El peor momento que tuve como transportista y como autónomo fue un día que salté del camión y caí de costado y aplasté 2 vértebras. Y entonces el médico, cuando me dijo que no me podía mover, que si me movía, que igual no volvía a conducir, fueron días y noches que yo ni dormía ni vivía solamente en pensar que igual no podía volver a conducir. Eso fue el peor momento de mi vida, porque veía que se podía escapar de hacer lo que a mí más me gustaba, que era conducir. Todavía no conducir hoy. El primero y el segundo me hicieron mucha ilusión. Siempre traje unos camiones todos decorados y bueno, es un capricho y eso me hace mucha ilusión. Sí, llevar a Asturias conmigo, mi expectativa de futuro es seguir en esta empresa, en Metalasa, como autónomo.